Hola, buenas tardes. Somos Dayana Ramírez Y Micaela Paradiso. y estudiantes de tercero primera del profesorado de educación inicial. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre los discursos relacionados a la educación de dos referentes políticos para la materia política, legislación y administración del trabajo escolar. La consigna dice que cada uno de los integrantes del grupo debe escoger un político o especialista en educación de distinta inclinación ideológica, ya sea derecha, izquierda y populista, y además identificar su discurso y explicarlo en una filmación. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es una breve reseña bibliográfica acerca de los dos políticos que elegimos. Bien, como primer caso es el presidente Néstor Kirchner, abogado y político que finalizó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata y está ligado al Partido Justicialista. Es un referente del kirchnerismo y fue intendente de Río Gallegos, de 1987 a 1991. Además fue gobernador de la provincia de Santa Cruz de 1991 hasta el 2003 y presidente de la Nación Argentina del 2003 al 2007. Diputado de la Nación Argentina del 2009 y 2010 y vamos a desarrollar su discurso en el Congreso de la Nación en el año 2004 en la apertura de las sesiones. Y además elegimos a María Eugenia Vidal, que es política y politóloga argentina, estudió y se recibió de licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, está ligada al partido Cambiemos, actualmente a Juntos por el Cambio, desempeñó cargos en ANSES, en PAMI y en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los años 2007 y 2008, ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires de 2008 a 2011, vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los años 2011 y 2015, gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante los años 2015 y 2019. Actualmente va a desempeñar cargos como diputada por Cava y bueno, elegimos su discurso que llevó adelante en el Rotary Club de Buenos Aires en el año 2018 en el marco de la conferencia Cómo veo a la Argentina. Bueno, Néstor Kirchner en su discurso en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias en marzo del 2004 plantea la situación de la República, las problemáticas a trabajar y acciones y medidas que va a tomar el gobierno en base a esto. Y también postula que lo más importante es el interés colectivo, los debates diversos y plurales. En cuanto a la educación, plantea que se debe transformar a la misma en una estrategia principal para un desarrollo integrado y equitativo. Y que por supuesto se debe garantizar el acceso a la misma sin importar el origen social o de nacimiento. Y plantea recuperarla mediante programas educativos y financiamiento de Estado. En cuanto al discurso de María Eugenia Vidal, en el marco de la conferencia de cómo vemos a la Argentina en el Rotary Club de Buenos Aires, plantea que la provincia de Buenos Aires ha tenido prioridades equivocadas. Y voy a leer un fragmento de su discurso que dice que peor consecuencia de ese Estado que construimos durante décadas en la Argentina es que construimos un Estado que gasta más de lo que tiene y que además no fue equitativo en esa construcción ni tuvo prioridades claras y sostenidas en el tiempo. O sea que elige dar el ejemplo, digamos, de las prioridades equivocadas relacionándolo con la educación, porque entiende que lo importante es, por ejemplo, formar a las Fuerzas Armadas o a la policía, digamos, para brindar mayor seguridad y disciplinamiento social. Y en cuanto a la educación, plantea la diferenciación de quienes pueden acceder a la universidad pública. Por ejemplo, el famoso discurso que dice que nadie que haya nacido en la pobreza llega a la universidad. Bueno, la primera pregunta del cuestionario que planteó el profesor es ¿con qué ideología identificaría el político o especialista en educación escogido y dónde lo ubicaría en el espectro político? En el caso de Néstor Kirchner lo identificamos con la ideología peronista y en el espectro político lo ubicamos en el populismo. Y a María Eugenia Vidal lo identificamos con la ideología del PRO, que se llama Propuesta Republicana, y en el espectro político lo ubicamos en centro-derecha. Bueno, la segunda pregunta es ¿qué relación establece entre la educación y el mundo de trabajo y qué saberes prioriza? En el caso del discurso de Kirchner, prioriza la educación pública, garantizando el derecho a acceder a la educación y a partir de, o sea, esto lo hace a partir de programas educativos y estudios superiores, evitando obviamente el fracaso escolar, tener un seguimiento para que esto no suceda y recuperar la enseñanza técnica brindando estrategias para el desarrollo social. Prioriza fortalecer el sistema educativo y el acceso y mejoramiento de estas trayectorias educativas. En el caso de Vidal, ella considera que la educación primaria y secundaria son los pilares para poder conseguir un trabajo de calidad. De hecho, en su discurso entiende que el rendimiento de los niños depende, digamos, de la educación que recibieron sus padres o sus familiares. Eso ya lo había mencionado. Y los saberes que prioriza están relacionados con los aspectos tecnológicos y digitales. La tercera pregunta del cuestionario es desde su postura como político si considera la educación un derecho o un servicio y qué papel le asigna el Estado.
En el caso de Néstor Kirchner, él entiende que la educación es fundamental para niños, niñas y jóvenes, y, o sea, sin importar su origen social o de nacimiento. Para fortalecer y mejorar el acceso y las trayectorias educativas, se sancionan nuevas normativas y políticas públicas, teniendo siempre en cuenta los temas centrales, que eran la inclusión, la equidad y la igualdad de derechos. El Estado asume un rol sumamente activo y entiende a la educación como una política de Estado, y además visibiliza y protege los derechos de los más vulnerables. Vidal, en cambio, entiende que la educación es un servicio y no un derecho. De hecho, comprende que la misma la ve como un gasto y no como una inversión. A lo largo del mandato, las escuelas y, de hecho, los salarios docentes se vieron afectados por el bajo presupuesto que implementó en la educación. De hecho, nosotras durante el año 2019 padecimos esa situación porque no tuvimos gas en el instituto y tuvimos que estudiar sin calefacción. De hecho, que entiende que el Estado cumple un rol mínimo o casi nulo frente a todas las políticas educativas o todo lo que tenga que ver, digamos, con asumir un rol frente a lo educativo. Y además, por ejemplo, no genera políticas que acompañen a los estudiantes. En el caso del Progresar hubo un recorte durante su mandato, haciendo, digamos, o priorizando carreras por sobre otras. La cuarta pregunta es, ¿autoriza la educación de gestión pública y privada? Y en caso de aceptar ambas, ¿cuál prioriza en cada nivel educativo y por qué? En el caso de Néstor, autoriza ambas gestiones, pero entiende a la educación pública como uno de los pilares fundamentales sobre el cual todos y todas podemos acceder. Autoriza la educación pública en todos sus niveles, desde inicial hasta superior, y para ella crea políticas educativas las cuales tengan un acceso total, permanencia y egreso en todos los niveles. De los estudiantes. Vidal también hace alusión a los dos niveles de educativos, o sea, tanto público como privado, pero prioriza la educación privada. También prioriza lo que es el nivel primario y secundario porque entiende que son las bases para buscar en un futuro un empleo de calidad, porque entiende que la educación es educar para el trabajo. También entiende que se debe priorizar y mejorar los niveles de alfabetización en el nivel primario, y también entiende que la educación pasa por cuán avanzada esté en torno, digamos, a lo tecnológico y lo digital. Esto también implica, por lo que pensábamos, que es una educación para pocos, porque no todos tienen la posibilidad de poder acceder a la conectividad de internet o a tener una computadora o un celular. Entonces se piensa, digamos, en que la educación no es accesible para todos, sino para algunos. Bueno, y la última pregunta está relacionada con lo que piensan estos referentes políticos sobre la calidad educativa. Bien, y Kirchner, en cuanto a la calidad educativa, se encuentra en una educación inclusiva, ¿sí?, democrática y desde los derechos humanos, ¿sí?, mediante las diferentes oportunidades que le va a brindar el Estado. Es decir, en la educación pública. Y también piensa que la educación se transforma colectivamente, debatiendo y pensando estrategias para poder garantizar los aprendizajes en los niños y niñas. En todos los niveles. Vidal entiende que una educación de calidad es aquella que esté ligada a altos índices tecnológicos y digitales y una educación para el trabajo. Y además entiende que una educación de calidad implica, por ejemplo, que no haya reclamo por las paritarias docentes. Claro, pero ¿qué pretende? ¿Que ningún docente puede reclamar su salario digno y justo? Claro, además, o sea, es decir, que ella prioriza que los niños vayan a la escuela sin importar el contexto que los atraviesa. Entiende que la educación está ligada, por ejemplo, al esfuerzo personal en cuanto, por ejemplo, al concepto de meritocracia y no una función que el Estado debe garantizar. Lo mismo pasa con los salarios docentes. Claro. Bueno, como conclusión de este trabajo, durante, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner, que lo identificamos como político de centroizquierda, entendemos que tuvo un rol activo el Estado frente a las políticas educativas y frente al sistema educativo. De hecho, cambió la normativa pasando de una ley federal a una ley nacional de educación, entendiéndola como política de Estado. Implementó un presupuesto bastante alto para la época, destinado, digamos, a los salarios docentes y también al mejoramiento de la calidad educativa. Y también implementa políticas y programas que hacen que los niños y niñas puedan acceder a la educación y garantizándoles su derecho a la educación. Y entiende que esas políticas deben ser inclusivas, democráticas y desde los derechos humanos. Bueno, y durante el gobierno de Vidal pudimos concluir que pertenece al espectro político de centro-derecha y toma políticas de corte neoliberal. Sí, las implementa. De hecho, nosotras hemos vivenciado cuestiones de recortes en la educación. Exacto. Cuando nos pasó esto de estudiar sin calefacción.
Claro, y acá es cuando hacemos referencia a que el Estado tuvo muy poca intervención, que fue casi nula, y bueno, nada, tuvimos que estudiar con frío y es más, hasta hay veces no ir a clases por el frío que hace. Exactamente, o sea que pudimos vivenciar todo lo que fueron los recortes y los bajos presupuestos destinados a la educación, a los programas, a las becas y hasta en los salarios docentes. Exactamente. Bueno, muchas gracias por escucharnos, profe, y nos vemos la próxima.